Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos que nos siguen en nuestra página de Facebook. De verdad, gozosos de estar con ustedes acá. Hoy les tengo una corta pero sustanciosa entrevista con uno de los misioneros que ha llegado de Estados Unidos de Norteamérica. Hemos tenido el privilegio, la oportunidad de compartir con ellos en una misión corta pero muy positiva acá en la ciudad de Cartagena y también en Planeta Rica, Córdoba. Y hoy estamos acá y queremos presentarle a nuestros hermanos por acá. Se encuentra nuestro hermano Alejandro, que él también es el director de un gran proyecto importante, Steiger, en Bogotá. Y nuestro hermano Paul, o Pablo en español, que el cual le vamos a hacer una breve entrevista acá sobre su experiencia como misionero. Y la parte más importante es alcanzarle a preguntar cuál es el enfoque principal o el objetivo de este ministerio. What is the main focus of the goal or the goal to this ministry? Our goal was to see Jesus lifted up high and Colombia be evangelized. Nuestro objetivo es ver a Jesús exaltado y glorificado en Colombia a través del evangelismo. So we trained many churches in healing ministry. So the people were ministering healing. We trained the people how to evangelize and lead people to Jesus. Así que entrenamos a las iglesias y a las personas en evangelismo y les enseñamos a orar por los enfermos y que hayan sanidades. And then we trained them how to do house-to-house evangelism, where they just pray for the sick and then share the gospel. Y entrenamos a las personas para que vayan hogar por hogar, casa por casa, preguntando y evangelizando a cada persona para que reciba el evangelio. And then we also train them in how to do the Bible studies that would result as a result of the house-to-house evangelism. Y también les explicamos y les enseñamos cómo hacer evangelismo, estudios bíblicos en cada hogar donde entran y evangelizan. And God moved powerfully here in Colombia. Y Dios se ha movido poderosamente aquí en Colombia. I don't know the exact numbers, but it was something like 700 healings and 200 salvations. Y más o menos, no sé los datos exactos de lo que ha ocurrido en esta salida misional, pero han sido aproximadamente 700 personas que han sido sanadas de enfermedades y más de 200 personas salvas para Jesús. Dios es muy bueno. God is amazing. Amén, amén, así es. Bueno, y la otra pregunta muy interesante que quizás a los hermanos, a los pastores y líderes de las iglesias siempre están como a la expectativa de la gente que viene de afuera. ¿Cuánto tiempo lleva como tal el hermano Paul en este ministerio o cuánto tiempo lleva ya desarrollando esta obra en cuanto a misiones? The pastor wants to know that. Okay. I first started training churches in healing and evangelism about 13 years ago. Yo he estado involucrado con esto de misiones y evangelismo más o menos hace unos 13 años atrás en sanidades y milagros. And now I've been to 50 countries in the world, He estado en más de 50 países alrededor del mundo and every year thousands of people get healed and saved. y he visto miles de personas siendo salvas y entregándose a Jesús. All the glory to God. Toda la gloria sea para Dios. Amén, amén. Muy importante su testimonio y la forma como está hablando. Una pregunta también muy interesante es, ¿qué motiva a Paul a dejar su país y venir por el mundo? Ya dijo que ha ido a 50 países. ¿Qué lo ha motivado a hacer esta tarea? What is the spark that unites all the things that you do? Well, Jesus, Espíritu Santo. He is the one who motivates us. Jesús, el Espíritu Santo, Él es el único que nos puede dar motivación. Our own determination is so weak. Porque nuestra determinación humana es muy débil. But when we encounter Him and we encounter His presence, Nosotros hemos encontrado y Él nos ha encontrado a nosotros a través de su presencia. we want to see everybody touched as possible. Queremos que todo el mundo sea tocado de la mejor manera posible por Él. Because when you care about someone, you care about what they care about. Cuando tú te preocupas por alguien, también te preocupas por quién es. And when you care about God and God, you experience His love for you, Y cuando tú experimentas a Dios, experimentas lo que Él siente por ti y cómo Él te cuida. it can't be enough just to go to church on Sunday. Así que no es suficiente con ir un domingo a la iglesia. If we care about what He cares about, it'll compel us to do something more.
Si queremos lo que a Él le gusta o lo que a Él le importa, entonces también vamos a comprometernos con las almas también. Because there's so many people here in Colombia that still don't have a relationship with Jesus. Porque aún en Colombia hay muchísimas personas que no tienen una relación profunda o personal con Dios. It's not good enough for me just to hang out with my friends and go to church on Sunday. Así que no es suficiente para mí ir los domingos a la iglesia con mis amigos nada más, sino hacer esto que estoy haciendo. We have to see Colombia saved. Queremos ver que Colombia sea salva. And that means we have to do something. Y eso significa que tenemos que hacer algo. Amén. Y bueno, y ese es el objetivo de este ministerio, ¿cierto? Hemos encontrado a personas de otros países que también tienen el mismo sentir, predicar el mensaje, llevar el mensaje de salvación para que las personas conozcan a Cristo. Ya por último, ¿cuál es ese mensaje para los hermanos, los líderes, los pastores que nos escuchan? ¿Cuál es la invitación? For the pastors and the leaders that you want to give to them, what are the final words? I know it can be really difficult being a pastor. Yo sé que es muy difícil ser un pastor, You have so many different people with so many different needs. porque hay muchas personas con diferentes necesidades, diferentes estilos, diferentes formas, And everybody can be trying to get your time. y es muy difícil conseguir que ustedes tengan tiempo. But I would encourage you, more than the most important ministry you have ultimately is to God. Así que realmente el ministerio más importante que ustedes tienen es estar lo más cerca de Dios posible. So it's so important you take care of yourself spiritually and you prioritize your relationship with God before ministry or anything else. Así que lo más importante es su relación con Dios y que ustedes estén lo más cerca de Dios posible todo el tiempo. And as we do that, then God makes fruitfulness happen in our lives. Y si nosotros cuidamos ese tiempo, vamos a dar el mayor fruto que no podemos imaginar que Él puede hacer con nosotros. Because it's only His grace that allows fruitfulness to happen. Porque solamente es su gracia la que nos capacita para que esto ocurra. But it's also really important that we prioritize what He wants us to prioritize. Pero esto no puede ser nuestra prioridad el fruto, sino Él tiene que ser nuestra prioridad. Not just what whoever's screaming at us that they need their help wants us to prioritize, but what God wants us to prioritize. Ni siquiera una persona que esté gritando por ayuda puede ser nuestra prioridad. Tiene que Él ser nuestra prioridad. And so He wants us and the people He's entrusted to us to do the Great Commission. Así que Él nos necesita y las personas están esperando que nosotros compartamos la gran comisión. To see His love and His power touch people. Para ver su poder y su grandeza tocando a las personas. So I would encourage every pastor, don't just be absorbed in your own church and your own ministry and only focused on those people. Así que no se enfoque solamente en su ministerio, en su iglesia, en su gente, But be focused on doing the Great Commission. sino enfócate en hacer la gran comisión. And as you demonstrate that that's how you live your life, the people in your church should hopefully catch that vision too. Y si tú demuestras tener este corazón y esta manera de ver las cosas, la gente de tu iglesia también va a captar tu visión y va a hacer lo mismo. And encourage them to go and do it with you. Y eso los va a animar a ellos para hacer lo mismo que tú estás haciendo. We lead by example. Nosotros somos guiados o liderados por el ejemplo. That's what Jesus did. Eso fue lo que Jesús hizo con nosotros. You see Him leading His disciples by example. Tú ves cómo los discípulos fueron liderados y movidos por el ejemplo de Él. So I would encourage everyone in ministry to do the same. Así que yo quiero animar a todos los que están en el ministerio Don't a hacer just lo make mismo. people in your church that are dependent on you for ministry, No hagas que las personas en la iglesia sean dependientes de ti o de tu ministerio. but multiply yourself. Multiplícate a ti mismo para que ellos hagan eso. Train them to do what you're doing. Entrénalos para que hagan lo que te están viendo hacer a ti. Because what you need is not just more people that are dependent on you, Porque lo que tú necesitas no es más gente que dependa de ti. because some churches, the pastor doesn't have time for more people to be dependent on him if his church were to grow. Porque la realidad es que las iglesias, los pastores no tienen tanto tiempo y hacer que la gente dependan de ellos los va a hacer consumir más tiempo. But if instead of raising up a church where everybody's dependent on him, he raises up churches that everybody is going out and pursuing ministry, even if they're not in full-time ministry, but they're pursuing the lost, they're pursuing ministering to each other and so forth. Now the pastor will not get burned out, and now the church is in a great place to grow much bigger.
Entonces, eso significaría que si la gente no dependiera de nosotros, realmente esto haría que se multiplicara todo. Las personas dependerían más de Dios y del Espíritu Santo para hacer y salir afuera lo que ellos pueden hacer, multiplicar el mensaje. And that's what we see in the Bible in Ephesians chapter 4. Y eso es lo que vemos en la Biblia, en Efesios capítulo 4. It says he gave some of the apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers Dice que los pastores, maestros, evangelistas, apóstoles y el otro que, y profetas, not to do all the ministry, ellos no hacen todo el ministerio, but to equip God's people to do works of service. sino que dice la palabra que ellos equipan a las personas, esos dones equipan a las personas para hacer el servicio de la iglesia. So if you want multiplication of what God is doing in Colombia in a greater way, then you need to multiply what's happening through your life. You'll get more fruit by training other people to do what you're doing than just you running around working really hard. Así que se trata de multiplicación. Así que todo lo que tú tienes lo multiplicas de esta manera para que las personas crezcan y multipliquen el reino de Dios afuera. So like on this trip, I only preached just a little at the beginning of the trip. Así que en este viaje yo no he predicado en todos los momentos de este viaje. But all of these different people, they were training the churches in healing and evangelism and everything. Todas las personas que vinieron conmigo se fueron por diferentes reuniones y al mismo tiempo estábamos enseñando en diferentes iglesias. If I had to do all the preaching, we would have been nowhere near as fruitful. Si yo hubiera sido el único que predicaría en este viaje, no hubiera sido tan fructífero como ha sido hasta ahora. Because I'd get exhausted very quick trying to preach at all these churches. Porque hubiera estado demasiado extenuado y cansado de tanto predicar en estas iglesias. But this way we saw multiplication. Y aquí es donde vemos la multiplicación. So people were empowered to teach and train churches. People were also empowered in the churches to do the ministry and to do evangelism and to reach the lost with God's power. Así que si entrenamos personas en las iglesias, que ellos estén listos para ir a hacer la buena obra del evangelismo, esto se va a multiplicar entre otras personas y así va a crecer la iglesia. So like today, I didn't even go to any church. I didn't do any ministry. Así que al día de hoy yo no es que esté haciendo una gran iglesia o esté haciendo un gran ministerio. I rested. Yo descanso. But the team, they went and empowered all kinds of people. Porque el equipo es el que está yendo a multiplicar y a predicar esto que les he enseñado. Sometimes we need to learn how to work smarter than work harder. A veces es mejor pensar inteligentemente a trabajar duro. Working smarter means that we're training other people to do what we're doing, so that way we're not exhausted by having to do it all ourselves. Trabajar inteligentemente es hacer las cosas de tal manera para que no sea difícil y las cosas se den con un mejor resultado. Amen? Amén. Bueno, este consejo ha sido muy importante y la idea es que lo tengamos en cuenta. Ha sido de mucha bendición tenerles, de compartir con ellos y que ustedes puedan también animarse en sus iglesias, los líderes, los pastores, a fundamentar y a equipar hermanos de la iglesia a ir a las calles, en los parques, en los barrios, a predicar el mensaje y en la iglesia a instruir y capacitar a cada uno de sus líderes. De verdad ha sido de sumo gozo, les agradezco esta enorme oportunidad de compartir con ustedes y deseo de corazón que el Señor les continúe bendiciendo.